Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Y un 6 de mayo, o el 6 de mayo de 1856. ¿Por qué nos referimos a eso? Bueno, todo el mundo sabe que a Sigmund Freud se le considera el padre de la psicología, ¿verdad? Aunque hay otros, porque la psicología se convierte en ciencia a partir de 1879-80, cuando un gran psicólogo logró, ¿verdad?, de que la psicología pase a formar parte a lo que es una casualmente está el doctor Octavio en línea. Vamos a darle paso, pues, como tenemos un especialista en esa área, vamos a darle paso a Octavio para que sea el que nos analice profundamente el área de lo que es la psicología. Octavio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rodríguez. Sí, estamos en línea. Habíamos conversado con el doctor Carlos Julio, porque es interesante que un especialista, un analista como tú, en el área de la psicología, y dentro de esa área, ¿verdad?, un sinnúmero de elementos interesantes que tú conoces a profundidad. Porque un día como hoy, 6 de mayo de 1856, nace Sigmund Freud. Entonces, en esta área nosotros le vamos a dar paso, le vamos a pasar los micrófonos a Carlos Julio, aunque el tema fuimos nosotros que de la introducción, pero como Carlos Julio un poco más profundo nosotros en esos conocimientos, para que, claro, todos los que estamos aquí te vamos a hacer un sinnúmero de preguntas, pero quisiéramos que Carlos Julio tome el control del micrófono. Caramba, ahora dice un caso. Mi hermano Octavio, Freud era médico. ¿Cómo se puede explicar que siendo médico él llegase a hacer tantos aportes en el campo de la psicología? Que son dos áreas que, aunque guardan relación, no son lo mismo. Exacto, podemos decir que la psicología se va conformando como una ciencia a partir de estudios que hicieron varios médicos, y dentro de ellos tal vez el más trascendente y fundamental fue Sigmund Freud. Eso no quiere decir que antes de él no habían otras personas que habían hecho aportes, pero Freud abre una puerta que estuvo cerrada por mucho tiempo para la ciencia y para el mundo, que es la ciencia de la puerta del inconsciente. Y en cierta forma, como han dicho algunos, la humanidad recibió varias heridas narcisistas, porque teníamos un ego en donde creíamos nosotros que la Tierra era el centro del universo. La ciencia demostró que no, que el Sol, por lo menos en nuestro sistema solar, el Sol era el centro y nosotros girábamos. Entonces nosotros creíamos que podíamos conocernos a profundidad como personas, como seres humanos, conocer nuestra mente. Freud nos dijo que no, porque ese subconsciente es algo tan misterioso, todavía tan oscuro para mucha gente de entender, que realmente le abrió una puerta a la ciencia, a la literatura, al cine, al teatro. O sea, el impacto de Freud no fue solo en la psicología como tal, sino que fue el descubrimiento del inconsciente, y también de descubrir que muchos síntomas de las enfermedades que la gente tenía eran de origen psicológico, como era el caso de muchas neurosis que existían, muchas personas que tenían síntomas aparentemente neurológicos y eran producto de una histeria. De ahí que, claro, los médicos, y hay muchos médicos más que han sido de los que más han aportado a la psicología, porque se puede decir que originalmente el que estudiaba el alma era también el médico. Que es una de las frases famosas de Gorgias, es que a través de la palabra podemos curar el alma. Eso está profundo, se parece a Freud eso. Claro. Y Freud, que hizo tantos aportes en el campo psicológico, también tiene detractores. Hay corrientes que se oponen a su visión. En esta etapa,
¿cuál es el lugar preponderante de Freud en esta etapa? Sí, mira, en esa misma línea, en la pregunta que tú estás haciendo, casualmente, ¿qué podría decir, verdad, en ese aspecto de la contradicción? Porque el psicólogo Carl Gustav Jung, quien fue compañero, amigo, alumno de Sigmund Freud, pero al final, por los años 1914, se dividen, porque él contradice la teoría de Sigmund Freud. En el caso de Jung, él es psicoanalista también, o sea, son personas que, digámoslo así, empezaron a ver de manera más amplia ese psicoanálisis que creó Sigmund Freud. Después viene Lacan y vienen otros, y claro está, el psicoanálisis como tal es una teoría. Hay muchas teorías psicológicas. Lo importante del psicoanálisis es que Freud, además de ser un genio en la parte analítica, ¿no?, en lo que tiene que ver con el psicoanálisis, Freud también deja una serie de aportes como clínico dentro de la psicología, porque es de los primeros que trata de curar el alma solamente con la palabra, escuchando al paciente, que es una de las características del psicoanálisis. Se acuesta el paciente en un diván y el paciente básicamente habla, y a la medida que el paciente habla, el paciente se va curando. Pero Freud era muy perspicaz como clínico. Incluso hay anécdotas que hablan de que algunos pacientes iban a su ciudad y Freud se pasaba un día, iban a un lugar, a un restaurante, hacían una caminata en la ciudad en un carruaje, y hay curaciones que Freud hacía, que los hacía en una sola terapia. O sea, también en lo que sería hoy en día, eso se llama la terapia de sesión única. O sea, Freud realmente era una persona genial, y dejó un gran aporte a la psicología. Claro está, en la actualidad hay muchas teorías. A mí me gusta mucho el psicoanálisis, admiro profundamente a Freud, pero en mi práctica clínica realmente yo no practico el psicoanálisis, porque las sesiones de psicoanálisis, un paciente en psicoanálisis podía durar hasta 5 y 6 años en terapia. O sea, hoy en día nosotros trabajamos más lo que es la terapia breve, que es un modelo de terapia que en 10 sesiones ya uno puede lograr cambios significativos, y a veces en menos, en 6, en 7, pero sigue siendo, influyendo, y el psicoanálisis se sigue practicando en diversos países. Sigue siendo una de las terapias más caras del mundo, por ejemplo en países desarrollados como Italia, Estados Unidos, en otros países latinoamericanos hay mucho auge del psicoanálisis, y la gente hay personas que lo estudian, psicólogos y médicos, y que lo ejercen, pero vuelvo y les repito, es una terapia larga. Octavio, una de las contradicciones entre Freud y Jung fue que Jung quiso someter a Freud a un análisis directo, y él no aceptó. Ese fue uno de los choques fundamentales. Bueno, vamos a someterte al análisis, y Freud no quiso. ¿Qué tú entiendes por esa negativa de Freud de que Jung no lo examinara? Pero digámoslo así, la distancia de estos gigantes, porque Jung también fue aportó y abrió nuevos caminos que Freud no vio en el psicoanálisis. Más que todo es por el enfoque. Fíjate, cuando un pionero tiene una teoría y la lanza, normalmente es muy celoso con su teoría, y cuando aparece un alumno que quiere desviarla un poco y quiere crear cosas nuevas, normalmente esos pioneros se desligan de ese alumno inquieto, del disidente. Disidente, sí. Que fue lo que pasó, por ejemplo, en el MRI, el Mental Research Institute de California, Estados Unidos, que es un modelo interaccional muy bueno. Y cuando el doctor Nardone desde Italia va a Estados Unidos y se entrena ahí, él trabaja con el modelo, pero lo evoluciona y hace innovaciones, y por eso parte de los fundadores de ese modelo no se llevan bien con él, porque sienten que él en cierta forma fue un hereje del modelo, en cierta
forma, ¿no? En cierta forma, porque innovó o porque empezó a hacer cosas que en el modelo no se hacían. Pero la ciencia tiene que evolucionar. Por eso después llegó Lacan y llegaron otros que le dieron un ímpetu y unos enfoques diferentes al psicoanálisis. Bien, y en Freud pesa mucho no solo el subconsciente en la forma clásica, sino que Freud también publica sobre los sueños, y detrás de su discurso parece que hay un contenido sexual. ¿Qué tanto pesa el sexo en el psicoanálisis? La personalidad vinculada al sexo. Bueno, también podemos decir que uno de los grandes pioneros de la sexualidad humana y de un estudio más científico de la sexualidad también fue de Freud. Entonces, en la sexualidad hay muchos simbolismos en la sexualidad y hay muchos elementos en lo que es el desarrollo de la personalidad, la parte psicosexual de la personalidad, que Freud lo estudió mucho. La sexualidad tiene mucho que ver con nuestro desarrollo desde el punto de vista de nuestra personalidad y de lo que nosotros terminamos siendo como persona. Ese es un gran aporte que hace Sigmund Freud, y que aunque en sus teorías, vuelvo y repito, muchas han sido superadas, pero siempre Freud sigue siendo un referente para todo, en la parte clínica, en muchísimos aspectos. Por ejemplo, una de sus frases célebres que dice que en un principio las palabras eran mágicas, que sigue teniendo un papel importante, porque una palabra te puede convertir a ti en un hombre de éxito o te puede llevar al fracaso. Una palabra te puede hacer a ti lograr el éxito en el amor, en los negocios, pero una palabra también usada como una bala maldita, en este caso te sumerge en la derrota, te sumerge en esa falta de capacidad de echar un proyecto hacia adelante. Por eso las palabras, la frase asesina, tienen ese gran poder, no solamente simbólico, en todos los aspectos. Y Freud trabajó mucho esto, y el psicoanálisis hace un gran aporte a la literatura, al cine, porque Freud muchas de sus teorías las tomó a partir de las obras clásicas de la literatura. Claro, Freud era un intelectual. Octavio, te tengo una última pregunta. Mira, ¿sabes que Freud muere en el 1939 producto de una eutanasia, podríamos decir, porque él le pidió a su médico que si él lo veía críticamente ya enfermo, que no podía, la posibilidad de vivir eran muy, muy remotas, que le aplicara la eutanasia, y él con 3 dosis de una droga muy fuerte lo mató. La pregunta es muy fuerte. ¿Tú estás de acuerdo con la eutanasia, Octavio? Y es una pregunta en el área mental, porque la eutanasia es donde usted autoriza a que alguien le quite su vida por una razón X. ¿Tú estás de acuerdo con la eutanasia? Mira, en el caso de Freud, y eso habla mucho del nivel científico que tenía, Freud empezó en la ciencia médica estudiando medicamentos, y uno de ellos, de los que más estudió en farmacología, fue precisamente la cocaína. Incluso experimentó con ella y, de acuerdo a algunos, hasta la llegó a utilizar probablemente en sus experimentos. Entonces Freud al final de su vida sufrió de unas enfermedades muy, muy fuertes, muy dolorosas, como un cáncer que hizo. O sea, de alguna manera hay decisiones que hay que respetar como cada quien la toma. En lo personal yo no estoy de acuerdo con la eutanasia. O sea, yo creo que la vida la da Dios, es lo que yo creo, y Dios la debe quitar, pero en muchos países, especialmente en Europa, ya la eutanasia está concebida legalmente. Bien, señores, hemos escuchado al doctor Octavio Félix Vidal. Quisiéramos escucharlo más, pero no hay tiempo, así que vamos a la pausa y en breve regresamos.